seguimos. Si me permite, porque yo me tengo que ir en un ratito. No te vayas. No, es que ya tienen que conversar ustedes, ¿ah? Más en concreto. Oye, sí, muchas gracias. Esto no va a ser fácil y yo sé que siempre es más sencillo cuando cada uno tiene su proyecto y después conversan, ¿no? Pero primero recuerden que son 3 proyectos nacionales diferentes, ¿ya? Con una parte de su proyecto y de su presupuesto dedicado a una investigación conjunta. Y esa investigación conjunta no necesariamente tiene que responder a preguntas muy amplias, sino se pueden poner de acuerdo en algo bien concreto que sea de utilidad para los 3. Eso es lo importante, que converse con el resto del proyecto, que no sea una cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Y que pronto lo puedan conversar, sobre todo, en primer lugar, con Carlos, que es el que puede dar el apoyo en el diseño metodológico y estadístico, ¿ya? Y si se ponen de acuerdo y Quintín quiere participar desde el comienzo, entonces él tiene que estar involucrado desde el diseño, ¿no? Y mi recomendación, si es que él quiere, para ser prácticos, ¿ya? Y porque no es que los investigadores estén votados, ¿no? Y un montón de investigadores no escribimos todo lo que tenemos que escribir, ¿no, David? ¿Ah? ¿Cuántas cosas de escribir pendientes se nos quedan? Porque viene una cosa, viene otra cosa. Y el hombre sabe escribir, ¿ya? Porque un producto fundamental de esta investigación conjunta es un artículo científico que incluya a investigadores universitarios de los 3 países, porque todos los que estamos en universidades tenemos que publicar de todas maneras, es en nuestra manera de quedarnos en la universidad, ¿no? Así es como nos miden. Entonces, convencer sobre todo a investigadores jóvenes en los 3 países para meterse aquí es una manera de poner un pie en el sector académico y de que haya gente que a futuro quiera seguir investigando, ¿no? Porque este va a ser un tema que no esperamos que se acabe en 3 años, pues, ¿no es cierto? Entonces, de aquí a 3 años más, ¿no? De repente ya hay una generación de jóvenes que quieren continuar esta investigación recorriendo el camino que ustedes van a señalar con este proyecto, ¿no? Y según el interés de Quintín, bueno, hay que ver cuánto cuesta, pues, ¿no? Porque hay que pagarle su tiempo. A Carlos no hay que pagarle, ¿ya? Carlos dedica su tiempo como parte del... Carlos es el director ejecutivo de una organización que se llama Estadística para el Desarrollo. Es una organización en Inglaterra y son todos investigadores que ayudan en el diseño metodológico, en el análisis de datos, tanto para investigación cuantitativa como cualitativa, ¿ya? Entonces, se pueden dar la vuelta, ¿ya? Entonces, utilicen estos recursos, me parece a mí lo más práctico, y libérense porque a veces genera estrés, ¿no? El consensuar, el ponerse de acuerdo, reunirse varias veces para escuchar lo mismo, pero es una parte de sus proyectos, ¿ya? Entonces, al comienzo va a tomar un poco más de tiempo y de buen humor, pero creo que es útil, ¿ya? Porque este artículo anterior sobre los vendedores de plaguicidas, ¿no? Ha sido un artículo bien importante, ¿ya? No solo por la cuestión conjunta entre los 3 países, y son como 20 y tantos autores en ese, o por como 20 autores en ese artículo científico, sino porque en lugar de revisar únicamente los residuos o las acciones de los agricultores, le pone la mirada a los vendedores de plaguicidas, ¿no? Y a mí me parece que eso sigue siendo relevante porque no es solamente cuestión de los agricultores, pues. Como tú lo has dicho, Lucho, hay una cadena de responsabilidades incumplidas, ¿no? Y a veces es injusto tirarle el pato, como decimos acá, ¿no? Echarle la culpa al agricultor y decir, ok, tiene que hacer tal cosa, pero no solo ellos tienen que mejorar, ¿no? Entonces, ya, Cecilia, muchas gracias a todos ustedes nuevamente. En realidad es una discusión ya más interna. Yo, como parte del movimiento agroecológico, puedo opinar, pero no me debo involucrar tanto
porque después nosotros tenemos que actuar dentro de la Fundación. Claire y yo asumimos el proyecto de ustedes y lo defendemos dentro de la Fundación, ¿ya? Pero sí es algo de interés para la Fundación y por eso la apuesta de tener un proyecto en cada país y una investigación conjunta. Eso sí está ya conversado con los jefes, pero todavía tienen que firmar, ¿no? Esa firma de Mofa. ¿Ya? Y bueno, eso. Bueno, yo me quedo un ratito. Todavía te quedas, perfecto. Bueno, entonces está puesta la cosa, la pelota acá. A ver, tú que estás más avanzada. Más avanzada. No, quizás más o menos ya hay ¿El cierto... micro? Pero perdón, aprovecho que le estás dando el micro a María. María, ¿les puede contar un poquito de su experiencia de escribir un artículo científico sobre la base de una investigación con agricultores y cómo a veces la primera versión no te la aceptan, ¿no? Eso es algo totalmente normal, que no hay que sentirse mal. No te la aceptan porque a veces la revista dice, no, esto no entra dentro de mis temas, o porque no me ha gustado el diseño, ¿no? Porque lo peor es hacer una investigación en campo y después ponerte a pensar en cómo organizas esos datos, ¿no? Normalmente tiene que ser primero el diseño tomando en cuenta los criterios que ya ustedes mencionaron, ¿no? Entonces, tenemos harta experiencia y tener artículos científicos publicados es algo bueno para todo el mundo. Así es. Y para la evidencia científica que tú mencionas tanto, Juan, puede tener mayor fuerza que un monitoreo ciudadano, disculpen, pero a veces, ¿no?, te van a decir eso no vale, ¿cuántas muestras has sacado? Exacto. No, que fui con un notario. Sí, muy bien el notario, pero ¿dónde está el diseño estadístico? Exacto. Y encima te dicen, ha sido revisado por la tercera parte. Exactamente, revisado por pares. Así es. Bueno, entonces, a ver. Solamente antes que me puedas indicar, la idea es que vayamos pensando, más o menos creo que de lo que he escuchado, la idea es enfocarlo desde el tema de la contaminación de alimentos, ir pensando, digamos, cómo sería la pregunta que nosotros debemos considerar a nivel de los 3 países y cómo se inserta, digamos, dentro de nuestra agenda nacional. Eso sería. Perdonen, voy a... Sígala más. Ya. Sigue. Yo me escapo nomás. No me han visto. Ya. Chao. Gracias. Listo. Adelante. Te escuchamos. Sí, bueno, lo que Roberto mencionaba es, no, solo puedo contar que, a ver, los aprendizajes más interesantes, porque hemos escrito un artículo científico justo con Romina, que es parte del equipo de Carlos Barahona, de los resultados del proyecto que rápidamente les conté en los últimos 4 años principalmente, aunque el proyecto tenía 7 años. Y básicamente 2 cosas me han llamado mucho la atención. Lo primero es que me he empeñado, yo soy agrónoma, pero tengo una tendencia por los métodos cualitativos, me gusta mucho por mi personalidad probablemente. Entonces me he dado cuenta que me he empeñado en anotar tantas cosas y en los informes anuales así al detalle que no han entrado en el artículo. Y he dicho, pucha, he perdido mi tiempo un poquito, porque si hubiera sabido que en el artículo entraba, o sea, tenía que poner mente a las cosas tal vez más profundas, más generales, no sé. Por supuesto, los testimonios, que eso sí fue de cajón, hubiera sido más fácil hacer el artículo. Eso fue lo primero. Entonces, creo que no es necesario como dedicarle tanto, a veces le dedicamos mucho detalle al informe, a lo estructural, y no a los resultados, a los aprendizajes más importantes. Eso fue uno. Y la otra es que efectivamente hemos presentado nuestro artículo a una revista de política agraria. Yo creo que la selección de la revista no fue correcta.
porque no tenía nada que ver con política agraria, lo nuestro, y la respuesta fue evidente. No hemos leído el artículo porque además desde el título y el resumen no entra en las líneas de la revista. Entonces, bueno, ahorita estamos haciendo algunos ajustes, aprovechando que no ha entrado a la revista para volver a lanzarla con otras revistas. Pero no la hemos publicado. Sí, recién nos han respondido diciendo que no entraba en las líneas de la revista. Pero el equipo de Carlos es muy simpático, o sea, ellos tienen especialistas. O sea, el Carlos, en mi experiencia personal, ha sido muy luminoso con los proyectos que yo he ejecutado. Porque aparte de los 4 años que he estado con la Fundación McKnight, en realidad he estado con la Fundación hace como 15 años, porque en una institución anterior ya habíamos ejecutado 3 fases de proyecto con ellos y ahora en Agricol también una fase. Entonces hay que aprovecharles, o sea, mi sugerencia es que no nos estresemos demasiado, como dijo el Roberto, pero yo creo que sí hay que, tal vez no, ni la pregunta, porque la pregunta tiene que estar bien formulada y eso es un tema de hasta semántica, pero por lo menos el tema general que nos interesa a los 3, creo que, o sea, si logramos eso hoy ya es gran ganancia, y si además de eso podemos detallar algunos aspectos más de cómo lo haríamos, o sea, ya operativos, creo que avanzamos. Y podemos aprovechar de los recursos de la Fundación McKnight, ¿no? Como el equipo de Carlos, como les decía, el Carlos en sí mismo tiene mucha experiencia en metodología y tiene un equipo como la Romina, el Alex y varios, ellos son como 20, si no estoy mal, en total, que podemos aprovechar. Entonces, no es como estamos tan solitos, y en eso la Fundación… No están en los países, no, pero vienen… La Fundación McKnight tiene un encuentro anual, ¿no es cierto?, de proyectos, todos los años tiene un encuentro de proyectos presencial. Este año fue en Ayacucho. Entonces, ese espacio que constituye la comunidad de práctica es re interesante. Para mí ha sido una escuela, porque son muy abiertos, entonces podemos discutir entre nosotros y te pueden hacer trapo, o sea, te pueden decir, porque hay investigadores de muy alto nivel, puramente investigadores, que te hacen críticas, ¿no? Y te dicen, o sea, todo, puedes escuchar todo y aprendes y entonces vas también abriéndote a la posibilidad de que lo que tú creías que era no necesariamente está correcto en términos investigativos y vas aprendiendo. Entonces, creo que no hay que como estresarse demasiado. A ver, pásale. Sí, yo le hice una pregunta acá a Roberto justamente sobre ese tema, porque si el objetivo de este trabajo de investigación es publicar en una revista científica, entonces hay que tener ciertas condiciones para llegar a ello, ¿no? Y el tema de la muestra estadística y los criterios del diseño de investigación son fundamentales, ¿no? En la propuesta que tenemos nosotros hay evidentemente también una propuesta de investigación, pero cuando hablas tú de estadística, para que sea representativa esa muestra y todo lo demás, hayan encuestas consistentes, eso ya te eleva los costos. Hay un costo en el trabajo de campo, por ejemplo, que habría que considerar si queremos hacerlo adecuadamente. Ahora, si se usan también metodologías cualitativas, pues de repente el costo es menor, pero igual tiene que haber un criterio de representatividad de lo que tú estás haciendo para que tu investigación pueda pasar los filtros de la investigación académica y pasar, ¿no? Cuando hemos hecho, como yo le expliqué, el tema del monitoreo primero, segundo y tercero, nuestra meta no era publicar científicamente, era evidenciar hechos, ¿no? Y podríamos hacer lo mismo en relación ya no al tema de la verdura, sino a la presencia del glifosato en leche, por ejemplo, que también me parece muy importante. Esa denuncia va a ir acompañada, podría ir acompañada con el apoyo técnico de las empresas que ahora nos están apoyando en la identificación de las moléculas en los alimentos, sea en verduras o sea en la leche. Eso creo que podrían perfectamente hacerlo. Y los costos no van a ser mayores que los que ya hemos logrado. Pero si de todas maneras necesitamos que esa información que se obtenga sea parte de un sistema de investigación y un diseño de investigación, tenemos que tomar en cuenta esos en los costos, ¿no? Y tal vez tengamos que, a la hora de hacer los números,
saber si vamos a hacer, por ejemplo, hemos pensado hacerlo en varias regiones, en el caso del proyecto de investigación. Cada región va a tener un costo, entonces de repente los costos van subiendo y habría que concentrarse solamente en un territorio y no necesariamente una muestra muy grande, porque estamos hablando, por ejemplo, de un valle, el Valle Chillón, ¿no? ¿Cuántos agricultores hay en la zona? 2.500 aproximadamente. ¿Cuál es una muestra representativa de esos 2.500? Ya eso ya es un costo. Pero si además tenemos que hacer la misma investigación en 3 valles suficientes, ya el costo subió a mucho más, ¿no? Entonces creo que, la recomendación de Roberto ha sido muy buena, que desde el principio, desde el diseño de la muestra y la parte metodológica, contemos con el apoyo de Carlos y preguntemos si tal como estamos haciendo ahora, esto que queremos hacer está suficientemente consistente para ser publicable o no. Y si no, qué recomendaciones nos puede hacer para que esos elementos, tanto en la parte cuantitativa como cualitativa, podamos adecuarlos a los costos del presupuesto. Pero creo que si es evidentemente una meta publicar en una revista científica, ese tema del diseño tiene que ser desde el principio sí tomado en cuenta, ¿no? Lo dejo ahí nomás. Bien. No sé si tienen ustedes alguna... A ver, perdón. Ah, ya. Dame un segundito, te comento esto, ¿no? Estaba conversando un poco con María y yo creo que podríamos empezar con un enfoque no tan complejo de las 3 realidades nacionales, que se alinee y se ajuste posteriormente a la continuidad de cada uno de nuestros proyectos. Igual, hablando desde la experiencia que hemos tenido nosotros con metales tóxicos como contaminantes alimentarios, podría ser una alternativa, o pienso yo que podría ser una buena alternativa, el centrarnos en los productos de mayor consumo de cada una de las naciones, hacer los análisis en estos productos y enfocarnos más a la parte estadística y a los cálculos de los índices de ingesta, calcular el riesgo de ingesta, calcular el riesgo no carcinogénico y el riesgo carcinogénico y las dosis máximas de consumo. Con esta comparación de cuánto estaría expuesta la población, podemos tomar de un frente de la comunicación y hacer una alerta significativa para que se pueda actuar dentro de esta forma. Y además abordar el tema de justamente cómo está un alto porcentaje de la población expuesta, pero tendríamos que centrarnos en un grupo de productos pequeño, no tan amplio, igualmente en un grupo de plaguicidas que sea similar en los 3 casos para poder hacer la comparación de los 3 países. Me parece un poco, es bastante simple de abordar porque básicamente se requiere la información de la cantidad de consumo y del contenido del contaminante en el alimento. Todos los demás índices se encuentran en las tablas internacionales para hacer los cálculos y después con esta información cada país puede seguir abordando su tema. Solo le ponía el ejemplo de la papa, por ejemplo, que tenemos algo en común los 3 países y a pesar de que hay bastantes variedades y siempre hay una que es predominante y se podría ver, por ejemplo, en el caso de Bolivia, ellos continuarían con su análisis en los mercados agroecológicos. Nosotros, en el caso de Ecuador, podríamos ver la posibilidad de hacer el rastreo fluorescente del contaminante del mismo producto y obviamente en Perú podrían seguir la línea de la investigación del análisis de los productos. Y finalmente tendríamos una cosa en común que es ya el riesgo a una persona. Eso. La salud. Sí, en riesgo a la salud. Riesgo a la persona, el impacto en salud, porque eso sí es más difícil de medir. El riesgo de salud, sí es posible. No,
Decía que posiblemente sea más importante mirar el riesgo a la salud de un alimento contaminado que el seguimiento de cuál ha sido el resultado en la salud de la persona. Eso es mucho más complicado, pero sí el riesgo a la salud es evidente. Si hay además literatura internacional que muestra que este tipo de pesticidas tiene impacto en salud, si se encuentra evidencia de que eso está presente en alimentos, como ya lo hemos encontrado, ¿no? El clorfiripos, por ejemplo, que está prohibido en el Perú y que es evidentemente un inhibidor endocrino con resultados que todos conocen, ya está mostrado. El problema es de que a nosotros nos gustaría, como dice Lucho, ya no volver a decir lo mismo, que vamos a encontrar lo mismo, sino pasar a otro nivel. Por ejemplo, la presencia de ciertos contaminantes en alimentos para los programas sociales, que sí nos parece algo. Si se ha encontrado leche contaminada con glifosato en las comunidades indígenas, eso está presente en todo el Perú, porque es una sola empresa la que lo ha hecho. Bonle, que no sé a quién pertenece, pero ya lo ha hecho. Entonces, poder constatar en otros lugares donde hay distribución de alimentos igual, no solamente en los aguajún, sino en los niños de las comunidades andinas o de la costa, eso sería realmente de impacto, ¿no? Pero la realidad del riesgo. A ver, un poco recogiendo lo que se está indicando. Yo creo que lo que tenemos, de lo que acaba de decir acá el compañero de Ecuador, es lo que deberíamos determinar es la carga tóxica del alimento que consumimos. O sea, por ejemplo, si elegimos la papa, entonces si encontramos residuos, nosotros podemos cuantificar en función a la cantidad de consumo, qué cantidad de veneno está ingresando al organismo humano. También podría ser, digamos, quizás elegimos algunos cultivos de consumo masivo, como es, yo diría papa, puede ser tomate, que se consumen todos los, y quizás algún lácteo, ¿no? Para ver el tema de ganadería, algún lácteo que es, ¿no? Quizás una más, porque tampoco si no va a ser costoso. Entonces, papa, tomate, lácteo, ¿ya? Sí, pero bueno, no, estoy pensando, podríamos cambiarlo. Ya, eso sería uno. Lo otro también, podríamos rastrear las moléculas cuestionadas a nivel internacional, ¿ya? O sea, nuestro énfasis podría ser, por ejemplo, la lista de los plaguicidas que tienen cuestionamiento o tienen un grado de prohibición a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, glifosato, mancozeb, podría ser los neonicotinoides, ¿no? Podría ser algunas hipermetrinas que ahora están siendo cuestionados. Podría ser, digamos, eso dentro de la línea de rastreo a las moléculas, aunque el método rastreas indiferentemente, ¿no? Pero en el caso del mancozeb tienen que hacer un análisis aparte, ¿ya? Porque son ditiocarbamatos, ¿ya? Entonces no entra al paquete. No, en el análisis multiresiduos te rastrean varias moléculas. Lo que no entra en ese rastreo es los ditiocarbamatos, y dentro de los ditiocarbamatos está el mancozeb, que es el producto cuestionado. Eso tienes que hacerlo separado, ¿no? Y después ¿ah? No, en el análisis que hemos hecho en Bolivia con perdón. No, las 677 moléculas incluye todo excepto glifosato y obviamente restos de fertilizantes, que son otros análisis. Pero, o sea, entra el mancozeb, entra, sí, todo era, o sea, entra. Podemos consultarlo, pero de lo que yo he entendido es que los ditiocarbamatos, ¿por qué razón? Porque mandamos a analizar nosotros. Lo único que el rastreo te dice tantos ditiocarbamatos, pero no te dice dentro de los ditiocarbamatos hay una lista de moléculas, ¿ya? Y dentro de esas moléculas está el mancozeb. No va a aparecer nunca mancozeb, ¿ya? Pero va a aparecer ditiocarbamatos. Ese es el detalle. Eso fue lo que se hizo cuando se hizo la tesis del Chillón, de lo que ayer se presentó. Se tuvo que hacer, digamos, un análisis separado, ¿ya?
Bueno, entonces, claro, eso lo decide el laboratorio, tiene que definir una metodología. Ya, bueno, hay varios, ¿no? Creo que ellos conocen mejor eso, el método, que nos pueden, digamos, ayudar para… la pregunta es, ¿qué les parece que sea así? ¿No? O sea, la pregunta sería, ¿cuál es el nivel de exposición de los consumidores a los alimentos que tienen carga tóxica en los países de Perú, Ecuador y Bolivia? Eso sería la pregunta. Sí, puede ser, pero yo pienso que lo enfocamos, porque lo vamos a enfocar en función a los residuos, ¿no? En función al consumo. Entonces ahí podemos, esa pregunta, y en cada país le podemos dar su particularidad. Por ejemplo, nosotros le podríamos dar énfasis en los productos transformados, ¿no? Entonces, por ejemplo, quizás lo ligamos a los programas sociales, porque los programas sociales no son homogéneos para los 3 países, ¿no? Entonces tienen cada uno. Pero el asunto es que cómo llega la comida, en este caso, al consumidor. No sé si eso sea la pregunta general, y sobre esa base hasta podemos hacer subpreguntas para poder ver si estamos entonando todos los 3, ¿no? ¿Puedes conectar tu computadora para que escribas eso, para ir viéndolo en la pantalla? Ángela. Hay que ver lo que sea más útil y que nos permita hacer incidencia, hacer una buena labor de incidencia con datos que sean de impacto. Yo pienso que eso debe pero sí contamos con alguna información previa. Claro, La selección, es decir, esto es lo que nos va a permitir tener un impacto. Claro. A mí me parece eso de poner que se note, ¿no? Eso para mí tiene un impacto brutal. Yo creo que habría que hacerlo en todos lados. ¿Dónde conseguimos esas cosas? Justamente podríamos utilizar los resultados que se vean que tenemos de exposición para hacer toda la difusión en cada uno de los países y Eso existe. hacer esta alerta. Ese método existe. Claro. Eso se compra. Porque, digamos, pasa una investigación dura, como le preguntan, una metodología, pero eso también va paralelo como una forma luego de usarlo visualmente en toda tu estrategia de comunicación y de incidencia política, ¿no? Claro. Yo creo que eso podría ser para… Claro, todos deberíamos hacer, ¿no? La evidencia para su difusión, pero también la evidencia para el Además, para el cambio de hábitos, para promover cambios de hábitos. Por eso cuando hacemos el diseño, ahorita la idea es ponernos de acuerdo en la pregunta. Después de hacer la pregunta, vamos a hacer subpreguntas. Después de hacer subpreguntas, tenemos que ver cuáles serían las metodologías. Y después de hacer la metodología, tenemos que decir cuáles son las variables independientes y la variable dependiente. Entonces ya con eso ya tenemos una primera, digamos, aproximación a lo que quisiéramos. ¿Ya? ¿Todos están de acuerdo? Ahora sí. Perdón, o sea, yo voy a insistir un poco. Yo creo que no hay que ponerse de acuerdo en la pregunta, porque la pregunta tiene que reflejar una discusión y reflexión de la temática que nos ponemos de acuerdo en abordar. O sea, a mí me parece como, está bien, puede ser esa o puede ser otra, pero ahorita, ¿qué tema es el que queremos trabajar juntos? Porque tu preocupación, Juan, del tema del presupuesto y eso, o sea, yo entiendo que ustedes como Perú tienen que trabajar en una propuesta de proyecto interna, ¿no ve? Y parte de esa propuesta va a ser este tema transversal que queremos. Solo para darte una idea, McKnight normalmente financia proyectos de $100,000 año. Sí, entonces, y su máximo ahora son de 3 años. Entonces, una propuesta de 3 años con $300,000. Sí. Y claro, si nosotros, por ejemplo, antes de presentar esta última propuesta, presentamos una a nivel nacional,
y no fue aceptada por muchas razones. Entre ellas, McKnight decía, pero ustedes tienen experiencia en Cochabamba, o sea, ¿por qué quieren saltar a nivel nacional si todavía no hemos logrado lo que queremos en Cochabamba? Entonces hay que centrarse nuevamente en Cochabamba y ver que realmente el sistema sostenible tenga una participación activa de diferentes actores y lograr todo este tema de la oferta. Porque el proyecto, el que yo voy a liderar es con productores, pero el de mi compañera es con consumidores. Vamos a estar en estrecha relación en el mismo territorio. Sí. Y bueno, eso respecto de tu preocupación. Y para el tema de cómo plantearlo, la parte metodológica, creo que antes de adelantarse, o sea, sí es bueno que hablen a nivel nacional y también lo hagamos a nivel de equipo, o sea, de este grupo con Carlos, por ejemplo. Y hasta la estructura, justo Diego sugería, les podemos mostrar a ustedes la estructura del concept note, la nota conceptual, que es muy sencilla. McKnight normalmente no financia investigaciones puras, no es como esto, las variables, o sea, no están así, porque normalmente casi todas son investigaciones investigación-acción. Entonces tiene una parte de intervención y tiene una parte de investigación. Por supuesto financia instituciones de investigación, algo mucho más puro de investigación, pero la gran mayoría de proyectos somos de investigación-acción. Entonces podemos mostrarles el concept note al final para que tengan una idea de qué les van a pedir, ¿no? Lo primero va a ser la nota conceptual de 2 páginas y ahí van a ir negociando con ellos. Volviendo al tema regional, Juan lo ha dicho también, y no sé, tal vez deberíamos discutir un poco más, ¿qué es lo que queremos trabajar? O sea, lo primero que yo veo es que sí queremos trabajar en residuos de plaguicidas en alimentos, ¿cierto? Es como la primera conclusión de también, ya. Entonces creo que esa es como la primera. Ahora, ¿en qué tipos de alimentos Yo creo que hay que elegir aquellos que nos permitan realmente tener impacto, como ya lo ha dicho el Roberto también, o sea, aquellos con cuyos resultados metamos un golazo en temas de incidencia, o sea muy impactante, genere bulla, comprometa el interés de otros actores sociales de todo tipo. Entonces puede ser alimentos de consumo masivo o también, ¿por qué no discutir este tema de qué les parece? Yo te he escuchado a ti, Juan, decir que te parece también que podría ser una opción el tema de los alimentos dotados a través de los programas estatales, porque esos no hay. Yo le decía, a ver, al David, si elegimos así alimentos al azar, por ejemplo, en Bolivia me imagino, vamos a elegir el plátano, que es de consumo masivo, por decir algo, la papa. En primer lugar, se produce en todos los pisos ecológicos. Bueno, el plátano en 2, porque ahora ya en el valle. O sea, hay mucha variabilidad y eso le resta impacto desde mi punto de vista. Y no tenemos tantos recursos para hacer un muestreo. ¿Dónde? ¿Cuántas? O sea, eso no le veo muy claro. En cambio, por ejemplo, si elegimos… y les contaba a los compañeros, yo en lo personal compro la harina de quinoa del subsidio, porque dice harina de quinoa orgánica. Entonces yo confío en que esa quinoa es orgánica, pero ¿dónde? O sea, no lo sé. Y sale de los beneficiarios del programa, porque eso se vende en todas las ferias, se encuentran alimentos del subsidio. Entonces, nos podemos discutirlo un poco más, si les parece, o por qué no les parece, ¿no? Argumentarnos y un poco convencernos entre nosotros y terminemos apasionados de la temática que queremos abordar. De acuerdo. Pregunto lo siguiente, en el caso de Bolivia y Ecuador, ¿qué alimento podría? Nosotros hemos escogido acá las frutas y las verduras, primero porque son alimentos que han sido planteados como alternativa a la comida chatarra. Las frutas y las verduras son los alimentos que más contaminantes han mostrado, por la forma como se producen, ¿no es cierto? Entonces ahí hemos efectivamente llegado a conclusiones. Y dentro de las frutas y las verduras, sobre todo, hemos ido bajando. Al principio eran como 8 o 10 verduras, ahora hemos ido concentrando en las más comunes. En el caso del Perú, básicamente es el tomate,
la cebollita china, el apio, ahí nos hemos concentrado, ¿no? El brócoli también. Entonces, eso es lo que hemos revisado en todas partes, y en todas partes hemos encontrado las trazas que hemos mostrado. Pero es porque nuestra culinaria es así. No sé cómo será el caso del Ecuador o en el caso de Bolivia. Claro, la papa es un producto común a los 3 países. Sin embargo, la presencia de los agroquímicos en la papa es menor por la forma como se produce. No es un producto subterráneo, las otras cosas están arriba. Cualquier traza es más difícil llegar. En el nivel cuando hicimos el segundo monitoreo, encontramos que en todos los mercados la papa era el menos contaminado. Y ahora resulta que es por eso, pues, porque ahí la forma de producir es muy distinta de una verdura de hoja, ¿no? No se produce en un sistémico, ahí sí entra la papa. Claro, no encontramos eso porque los productores que además están en San Camilo o en Cusco son productores locales, ¿no? Que son andinos, no usan eso, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar un alimento de alto impacto, de alto consumo, cuyo impacto efectivamente podría ser el riesgo que estamos señalando. En el caso de los productos de los programas sociales, todos son productos industriales, porque los programas sociales no entregan productos frescos, no están capacitados para eso. Entonces estamos hablando de leche, estamos hablando de ¿qué más? Galletas, aceite, ese tipo de cosas. Entonces, la leche probablemente sea el más usado por el impacto en los niños, ¿no? Eso podríamos escoger como un elemento, ¿no? La leche nada más. La leche nada más. El aceite. El aceite es súper usado. El aceite es 100% soya. Sí, la soya está totalmente transgénica. Transgénica, claro. Y ahí debe estar seguramente lleno de glifosato, porque transgénica y glifosato son simbióticos, ¿no? Pero en los programas sociales de Perú, el aceite que se entrega es de soya o es el de palma aceitera. No lo sé. Eso también es. Habría que investigarlo, pero yo creo que con leche estaría bastante. Pero habría que averiguarlo por país. Habría que averiguar por país y cruzar información, ¿no? Lo que podemos hacer ahora es una prospección de productos y hasta yo diría después hacer un premuestreo así, como dice al azar, tomar una muestra y mandar a los laboratorios para saber qué cosa pasa, porque tampoco no nos vamos a lanzar al vacío, digamos, puede ser que no hay nada, ¿no? Entonces, No, pero si ponemos tomate vamos a estar bueno, premiados siempre. por ejemplo, en el caso de lo que hemos hecho nosotros, es que nosotros tenemos información de campo, ¿ya? O sea, por esa razón es que ya vamos a seguro. cosas seguro. Por ejemplo, si yo traigo la papa de las zonas de la papa blanca, no de la papa de color, sino no las papas nativas, de las zonas conocemos las zonas productoras de papa blanca y mostramos eso, o la papa de la costa, ahí vamos a encontrar. Pero si voy a analizar las papas nativas o las papas locales, ahí no va a haber, entonces no tiene sentido, ¿ya? Entonces, igualito en las frutas, ¿no? Las frutas de consumo masivo, como la manzana, por ejemplo, ¿no? O el arroz, por ejemplo, el arroz se hace uso, nunca le han analizado al arroz, por ejemplo, eso podría ser, el arroz sí puede ir a los programas sociales, ¿no? ¿Ya? Habría que preguntar, es que, bueno, por eso que yo sí soy de la idea de que tengamos una pregunta general, con un grado de flexibilidad de que pueda cambiar, y que después sobre esa base empecemos a darle contenido, ¿ya? Entonces, pero el consenso y la pregunta es que vamos a trabajar el tema de contaminación de alimentos, así se llama, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver cómo lo vamos a trabajar eso. Ahí sería la pregunta. ¿Contaminación de alimentos o residuos de plaguicidas? Sí, ahí viene lo que ella dice, ¿no? Ese es un tema de formulación de pregunta, ¿ya? Yo por eso digo, ¿cuál es el nivel de exposición de los consumidores de los alimentos que tienen una carga tóxica? Y eso ya, la carga tóxica te indica muchas cosas, ¿eh? Ya, si quieres, por plaguicidas. Carga tóxica por plaguicidas. Claro, carga tóxica por plaguicidas. Sí, no, eso sí ya. Así es.
No, vamos a trabajar el tema de plaguicidas, eso ni vuelta a quedar. ¿Ya? ¿Ya? Así es, ahora ¿qué plaguicidas le vamos a poner? Perdón, yo quiero decir que, o sea, no creo que deberíamos ver plaguicidas, o sea, no plaguicidas específicos, ¿no? Sino más bien ver qué tiene de la amplia, qué cosa tiene la leche, o qué tiene el aceite, el arroz. Y estoy muy de acuerdo contigo, Luis, que claro, tal vez no hay que lanzarse con todo el proyecto, por ejemplo, analizar los alimentos provistos por el Estado, porque capaz no encontramos nada, tienes toda la razón. Capaz hay que hacer un premuestreo y ver si realmente qué tiene. Y ahí, si hacemos, por ejemplo, el programa de dotación de alimentos, no importa qué alimentos. O sea, eso se debería definir dentro de cada país, porque obviamente los mismos, o sea, algunos alimentos deben ser comunes, como el aceite, el arroz, leche, pero no todos. O sea, pueden ser esos básicos que se repiten en los 3 países y para eso hay que averiguar un poco más. Pero, por ejemplo, de acuerdo a la culinaria cultural del Ecuador, tal vez dentro de su paquete, además de estos 3, ustedes pueden priorizar algunos otros importantes de consumo masivo, lo mismo en Bolivia, lo mismo en Perú, y los resultados que yo visualizo sería algo así como estos programas de dotación de alimentos en los 3 países han contemplado esta lista de alimentos y tienen este tipo de plaguicidas contaminantes y cada uno, este es lo que sea, o sea, promotor del cáncer o no sé, o sea, lo que sea, pero algo así visualizo yo que podemos hacer. Si hacemos algo así, no importa demasiado, o sea, puede haber una lista común de alimentos y el resto puede ser por país porque no es la misma lista de alimentos. Y al final podemos volver a lo que decía Luis, volver a comparar si cuando ya tenemos los resultados en los alimentos que escoja cada país, ver cuáles de esos plaguicidas están en esa lista que tú decías, o sea, porque seguramente hay plaguicidas, bueno, el glifosato, el mancozeb, y volver un poco a eso, pero ya una vez que tenemos el resultado de los alimentos. Claro, porque además se ha mostrado en las investigaciones que se han hecho que en los productos no se usan los plaguicidas que están determinados para ese producto, sino cualquiera, ¿no? Esa es la otra cosa. Estoy de acuerdo con María en una cosa que no necesariamente necesitamos centrarnos en plaguicidas específicos porque podemos calcular los índices de exposición, a ver cuál tiene más índice de acuerdo, independientemente del compuesto que sea, son índices nada más. Y lo que no estoy seguro es de los programas de dotación de alimentos en Ecuador. Creo que no hay específicamente en general de alimentos, sino solo para niños. Eso no estoy muy seguro, tenemos que buscar la información. Pero podríamos centrarnos en este caso en dotación de alimentos y son probablemente los más consumidos en Bolivia. Nosotros podríamos buscar un concepto similar que pueda ser aplicable en los otros países y alinearnos de esa forma. O sea, más irnos por el lado de qué tanto nos estamos intoxicando a las personas independientemente del alimento que sea, simplemente por la comparación de los índices de toxicidad que estamos expuestos. Eso me parece chévere. Exacto. Que daría mayor éxito, digo yo. Son programas del Estado. Alguito más. Me gustaría decir, o sea, no, para mí no importa mucho qué alimentos y tampoco importaría tanto a qué tipo de población llegan, o sea, no es que no importaría, pero si hay diferencias entre los países no es tan grave tampoco, porque el punto es evaluar estos programas de dotación de alimentos a través de los alimentos y a los que lleguen. Por ejemplo, en Bolivia yo sé que hay un subsidio de lactancia a mamás gestantes y varios de los plaguicidas tienen efectos teratogénicos, ¿no? También a las mamás lactantes, que igual impacta a los niños chiquititos. Y hay el otro programa grande es el desayuno escolar con niños desde los creo que 5 a todo el colegio, hasta jóvenes, hasta cuando salen
Pero eso, o sea, eso lo veo un poquito más difícil porque de lo que yo sé está, por ejemplo, en Bolivia organizado por departamentos. Cada departamento contrata diferentes empresas para proveer, entonces hay mucha variabilidad. Pero estos dos primeros, a mujeres lactantes y gestantes, es un programa nacional. Entonces, eso sí se provee un montón de platos, o sea, eso sí, y un montón de alimentos en pocas empresas. Se concentra la PIL, por ejemplo, que ofrece todo lo que son lácteos. Creo que por ahí podemos avanzar. A ver, eso quiere decir que haríamos el estudio de la carga tóxica de plaguicidas en los alimentos que se entregan en los programas sociales, solamente ese sería el eje central. El eje común. Ese sería el eje común, pero pienso que cada país, por ejemplo, a nosotros nos interesa porque no hemos hecho el monitoreo ciudadano. Claro. No, por eso la pregunta es, yo tengo mis dudas, digamos, de que quizás por el estudio que ha presentado la compañera de ayer, podamos encontrar en la leche, pero no sé si en el resto. No, pero eso va a ser una prospección. No sé, o sea, tengo mis dudas, ¿no? Entonces, si encuentras, bueno, el tema, digamos, no sé si lo estandarizamos a los programas sociales nada más, o si no abrimos más la investigación hacia los consumidores. A mí me gusta mucho más, por ejemplo, el tema de la carga tóxica que llega al consumidor. Entonces, que puede ser de los programas sociales, como no también. Yo tengo una opinión al respecto, Luis. Creo que esto de los programas a mí me parece que puede tener mucha incidencia política desde muchas aristas. Nos puede dar, o sea, ese sería el plus de hacerlo de los programas de dotación. Pero no deberíamos quedarnos solo ahí. Por ejemplo, como les decía hace rato, en Bolivia sí vamos a hacer monitoreos de alimentos frescos. Además de este que podría ser los programas de dotación, igual en Ecuador, porque no lo han hecho. Por ejemplo, tomate, frutilla, la coca de cajón, o sea, no importa si entra en el regional o no, pero el aceite, yo estoy segura que tiene que entrar el aceite, la coca, tomates y algunas otras cosas de alimentos frescos. Estos programas de dotación de alimentos en Bolivia, no sé cómo es en ustedes, pero les cuento que llega no solo a los beneficiarios. Les contaba que se comercializa en todos los mercados populares, se encuentran estos alimentos a la venta, porque la gente no los puede comer. Entonces, realmente su impacto es muy grande, muy grande. Toda la gente busca la leche del subsidio porque es un poco más económica, la leche específicamente, y porque es bastante más económica que la leche de la misma cantidad de la PIL, o sea, es mucho más económica. Entonces, creo que no se tiene que limitar. Totalmente de acuerdo. Lo único que yo sugeriría, porque en Ecuador no vamos a tener este tipo de situación, es centrarnos en algo súper específico para hacer el proyecto conjunto para Magnite. Y cada país después va a abrir el abanico de posibilidades de acuerdo a sus condiciones particulares. Eso creo, sí. Entonces, ahorita que estaba revisando la información de Ecuador, por ejemplo, tenemos en el caso de la comida que se venden los niños, el producto de chochos. Entonces, de eso puede estar porque es uno de los productos de alto consumo en Ecuador, dentro de nuestro caso. Y más enfocar solamente, sin poner título del producto ni del plaguicida, a solo el índice. ¿Cómo son los índices? Utilizando, no sé, un ejemplo, los 10 productos de mayor consumo. En el caso de Bolivia pueden ser de estos productos populares, y en el caso de Perú y de Ecuador pueden ser utilizando las estadísticas de más alto consumo. Así tenemos algo súper unificado. Sí, yo creo que ese es un buen criterio. Ahí resolvemos todo eso. Entonces, ¿cómo quedaría? Hay que ponerlo por escrito, para salir de acá con cosas ya concretas. No, la pregunta más o menos ya está hecho, es la carga tóxica de los plaguicidas en los alimentos de mayor consumo por país, ya esa es la pregunta general. ¿Frescos o transformados? Pones ahí, pon ahí, alimentos frescos o transformados, ¿no? Y el
Sí, sí. Ya. ¿Frescos o transformados? Ya. Pero hay que meter ¿sí están de acuerdo en meter esto de los programas de dotación de alimentos? Sí, sí, lo abres, lo que ustedes han dicho. En la lista que vas a hacer los productos, tú independientemente Bolivia va a colocar esta lista, Perú va a colocar esta lista, Ecuador va a colocar esa lista, ¿no? Y además el tema de los plaguicidas por la metodología te va a rastrear todo, ¿ya? Te va a rastrear todo, así que, y ahí sobre esa base ya luego tenemos que definir una metodología para determinar ya para hacerlo mucho más preciso, qué cantidad de miligramos de veneno está consumiendo, por ejemplo, si se toma un tarro de leche, por citarte, o si se come 1 kilo o 300 gramos de ¿no? Lo que sea, ¿no? Entonces, y eso ya nos llevaría, digamos, a ir explorando cuáles pueden ser los efectos potenciales. Hasta ahora, claro, ahora tenemos que reunir con Carlos también para ir, ¿no? Hay que volver al proyecto cada uno y ver cómo la pregunta es así. No, pero este tema yo creo que tenemos que crear un grupo acá. Pero tengo que también revisarlo con el proyecto que cada uno Claro, tiene. claro. Porque ahí hay que insertarlo. No, para este tema yo creo que tenemos que formar un grupo, que tenemos que darle, lo que tú dices, la nota conceptual. Hay que hacer la nota conceptual de esto. No, de la investigación De la conjunta, investigación. no. No. Hay que hacer nota conceptual de cada proyecto. No, pero el para elemento nosotros común que esté presente. tenemos que ponerle y cosas, lo que ahorita hemos dado las cosas básicas, pero en la nota conceptual hay que ser más precisos. Es que lo que pasa es que el término de nota conceptual estaba pensando que te referías a, es como el documento requisito que pide McKnight. La nota conceptual va a ser para el proyecto que ustedes van a, porque nosotros ya hemos pasado esa etapa, ¿no? O sea, ustedes que son nuevos tienen que presentar la nota conceptual, pero para la investigación, de lo que hablamos con Roberto, es, por eso él sugirió que Quentin se lidere la investigación, y para eso es, o sea, en realidad no va a haber un concepto no para McKnight, sino va a estar metido en los proyectos de cada país. Pero sí, para nosotros necesitamos un mínimo de documentos, o sea, unas paginitas, un par de páginas. Claro, un par de páginas que se escriba esto, y si quieres lo pedimos a Quentin que lo involucramos en la reunión, y entonces con eso formulamos, nos damos una idea de cómo se va, digamos, desarrollar el proyecto de investigación. En todo caso, esa pregunta común debería estar también incorporada en la nota conceptual. Claro, eso por sí, país. Obviamente. eso sí, obvio, Sí, eso. sí. Por ejemplo, esta pregunta nosotros no la hemos incorporado así como tal. Hay que incorporarlas y sobre esa base ya Hay que trabajar. volver a revisar con esto nuestra propia nota conceptual. O sea, lo que hemos hecho con documento hay que revisarlo para adaptar a la nota conceptual. Y eso queda por hacer ahora. E incorporar ese elemento. Es un trabajo de cada uno y a cada Es país. un trabajo ya de cada uno. Pero para hacer ahora. Ahora, ¿quieres? Hay un formato. Si quieren les muestro rapidito y así relajan el Claro, formato. claro. Conecto ahí. El formato de la nota conceptual. Ya. Volvieron los WhatsApp. y ahí va. Ah, ya. Sí. Justo cerré el WhatsApp. Ustedes también han recibido ya apoyo de McKnight, ¿no? Sí. O sea, ustedes tienen ya experiencia de cómo Nosotros somos los nuevos. nosotros somos los primera vez, ¿no? ¿Crees que sí es como el lugar? No, hay un formato. Mejor si nos das ese formato, ya con ese formato trabajamos la... Ahora, está en inglés, ¿no? Pero este es para un proyecto grande que tenemos de 5 años, como es el más grande de la fundación ahorita a nivel de Latinoamérica. Entonces, ya está en el grupo. Acá no me quiere inglés como... Pero lo podemos, claro, reducir. No, si no el maestro Guri te resuelve el problema. Ahora no hay problema con eso. El Google Translator. Su nivel de producción dice ha mejorado bastante. Por Antes, inteligencia artificial. Y aprenden. Antes dice que no era bueno, pero ahora tú le pides que te lo traduzca al 90%. No solo con la sintaxis. Ya está Diego, ven para acá.
Nos pasas eso Claro, grupo. pásalo, Está en el pásalo. grupo. Está en el grupo, lo enviado al grupo. Ya, ok. ¿De qué se trata este documento? Bueno, básicamente es una nota conceptual de unas 2 páginas. Ahí está. Son 2 páginas, o sea, son súper comprimidos. Sí. Entonces, bueno, este es un proyecto que empezó este año y es para 5 años, entonces obviamente el presupuesto y todo va a ser un poco diferente, ¿no? Pero, ¿cuál es la idea que tenemos? Primero es esta parte, digamos, de revisión de literatura, ¿ya? Que es un párrafo conciso explicando básicamente los diagnósticos. ¿Ya? Ese proyecto ya está en gestión. No, es que nos están diciendo que a las 12 tenemos que desocupar las habitaciones. No, pero eso se puede prolongar hasta la 1. ¿Qué hacemos? Habla vos con la administradora. Pero si no, yo no voy a tardar mucho, puedo ir. Sí, va, espera, un ratito, siga nomás. Ah, pero ¿y los que viajamos mañana cómo están? ¿Se quedan? No, ustedes se quedan. No, ustedes Yo me voy hoy. Yo me voy hoy, en la noche. Pero si ya pasas el mediodía, de ley te... Pero por eso, la idea es que no pase el mediodía para que no cobren un Pero día ya pasó, adicional. ya pasamos hace media hora. Eso es lo que va a preguntar. No pasa nada. Saca tus cosas y te quedas aquí guardado en algún lado. Sí. En nuestra habitación, pues, ¿en cuál estás? En la 306. Ah, entonces más bien la Miguel está en el 3er piso. Yo estoy en el cuarto. Solo entonces esperamos que vuelva. Sí, que venga la Ceci para que escuche. Lo de la nota. Porque eso es importante. Solo son 2 hojas. La idea es que sea algo súper comprimido. ¿Cuánto No, tiene? de hecho es 10 hojas. Este tiene 6 hojas, ¿no? Pero está la revisión. Se puede pasar a 2 hojas. Es un gato de cabeza. Yo les voy a mandar otra posible estructura, no otra, es parecida, pero en español, la estructura. Pero pásanos. Pues les voy a pasar ahorita, estoy borrando el problema. Estoy borrando el presupuesto. Eso. Ahí hay cuántas páginas, 3 ya. No, este tiene 6. Pero la concept note, o sea, como Magnay la quiere, es súper condensado, 2 hojas. Pero esto está un poco más detallado. Pero por ejemplo, lo que está, mira aquí, por ejemplo, está la descripción de las personas que van a trabajar y todo. Por ejemplo, aquí está Rommel, aquí está Olivier. Hay más cosas, porque como es un proyecto más grande, pero 2 hojas es como suficiente. La base, digamos. ¿Qué dice? Puede salir eso hasta las 6 de la tarde. No, solo salimos yo y Ya, nada. nada más. Pero hasta la 1:15. Y Lucho, que sea la conversación. ya está. Los problemas temporales. Ya vamos, seguimos. Ok. Diego. Ok, entonces, bueno, esta concept note básicamente lo que tiene es un diagnóstico de por qué estás planteando esta investigación, que está resumido, digamos, como una especie de revisión de literatura, que es esta parte que dice Racionel. Y después de esto empieza un poco a contar lo que quieres hacer tú, arrancando desde el objetivo principal, que está aquí, ¿ya? Ni siquiera describe los objetivos específicos, sino el principal, que básicamente está ligado a la pregunta de investigación que en este caso nosotros ya tendríamos planteada, que es justo la que estaba anotando Héctor aquí, del nivel de exposición, ¿no es cierto? Esta. O sea, elaboramos un objetivo en base a esta pregunta de investigación. Eso. Esa es la segunda parte. La tercera parte que pide Magnay un poco es describir las áreas de estudio. En este caso, como sería para cada país, no sé, supongo Cochabamba, aquí no sé, a nivel de distrito, a nivel de, no sé. Entonces, cuando describes eso, un poco describes el contexto y a cuántas personas vas a incidir. Por ejemplo, en este caso hablamos de una comunidad, son tantas familias, son son indígenas, son mestizos, etc. Entonces, un poco describir el contexto del área de estudio y a las personas con las que vas a trabajar. La tercera cosa es un poco ver la parte de la metodología, me parece. Están incluidas, digamos, dentro de esta parte de los objetivos. Ahí describes un poco. Ajá. Sí, no tiene que explicitar. No es un diseño clásico, ¿no? Sí,
Ya, en este caso, por ejemplo, nosotros incluimos, esto sí tal vez es importante y yo no sé si ustedes un poco han trabajado con esto. Magnite como fundación trabaja, digamos, con una especie de marco lógico que ellos le llaman teoría de cambio, ¿ya? Que arranca en la parte izquierda con un diagnóstico de qué es lo que está pasando ahorita, pasando por unos productos, unos alcances para llegar a un objetivo. Por eso es justamente una teoría de cambio, porque partes de algo y quieres ver si en realidad logras un cambio y llegas a este punto B, de un punto A a un punto B. Entonces, en este caso, en esta teoría de cambio se incluyen las preguntas de investigación y digamos que se incluyen también las actividades que tú vas a realizar dentro de la investigación. Entonces, bueno, este formato tal vez es mejor pasarles obviamente en español y tal vez lo que sería bueno que ustedes puedan revisar es la teoría de cambio de la fundación, que ahorita básicamente está centrada en 3 ejes. El primero es sistemas alimentarios con respecto a los plaguicidas, que es el trabajo que estamos haciendo nosotros. El segundo es los paisajes con respecto a la conservación de la biodiversidad. Y el tercero es vitalidad rural. Ya, esos son los 3 ejes. Entonces, el trabajo que estamos haciendo ahorita entra dentro del primer eje. ¿Ya? Eso creo que es lo más importante y después, ya para terminar, está un poco lo que es, digamos, del cronograma. ¿Qué instituciones, qué vamos a hacer y más o menos el presupuesto por año? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros describimos, vamos a trabajar con agricultores, vamos a hacer esto y vamos a entregarles, digamos, un porcentaje de este presupuesto. Después viene, por ejemplo, la organización de desarrollo, qué es lo que va a hacer, cuántos técnicos, un poco y así. O sea, es algo rápido que describe el cronograma de cómo va a trabajar. Y al final, bueno, nosotros detallamos ahí, por ejemplo, el presupuesto. ¿Ya? Y con eso se acaba. Lo demás son referencias bibliográficas que justifican la parte de la revisión de literatura. Y nada más. Es un poco eso. Eso en 2 hojas y está. Entonces, para nosotros como proyectos que trabajamos con Magnite, y no sé, tal vez María me puedes corregir, pero lo más complicado, digamos así, es elaborar la teoría de cambio a veces, porque tienes que partir de un diagnóstico bien clarito y eso lo vamos a tener que hacer por cada país, detallar las preguntas de investigación y ahí, por ejemplo, ya entra la parte de Bolivia va a trabajar en la dotación de alimentos, Ecuador en el cultivo de papa, Perú, no sé, en los mercados, entonces ya empiezas a detallar. Y es ahí donde ya tienes un nivel de especificidad ya por país. Después de eso, bueno, el impacto al que quieres llegar seguramente va a ser algo un poco consensuado a nivel regional, que es más o menos de evaluar este impacto, ¿no?, de los riesgos. Entonces, es un poco eso lo que seguramente nos va a tomar y les va a tomar más tiempo entender esa lógica de la teoría de cambio. Una pregunta. Sí. La teoría de cambio lo hemos usado en el proyecto que tenemos acá en el ¿Ya? Pero es un instrumento de gestión sobre el proceso de desarrollo. Ajá. El cambio al final se expresa en el proceso de desarrollo. ¿Cómo se aplica la teoría de cambio para un proyecto de investigación? Donde el cambio social no es el objeto, sino el conocimiento. No sé cómo lo ves tú, María. O sea, son las 2 cosas. Está mezclado un poco. Son las 2 cosas que entran. Es como el cambio social y hay un apartado en la teoría de cambio que tienes que poner la pregunta de investigación y la pregunta, las preguntas de investigación y las de evaluación. No es demasiado diferente, excepto que tienes preguntas que responder, ¿no? Creo que la investigación sea explícitamente orientada hacia la incidencia. Ahí sí podríamos decir que esto va a ser usado al cambio. También es que todo eso, como es investigación-acción, va a generar cambios. Ahí sería el puente. Eso es lo que estamos diciendo. Si tú has encontrado presencia de residuos, tienes una carga tóxica en el tomate y eso has comunicado a los consumidores, eso has comunicado, claro, has comunicado a los consumidores y los consumidores se han sensibilizado y entonces han cambiado de actitud porque ya no van a comprar en el supermercado, sino se van a ir a las bioferias. Ahí está la teoría de cambio. Claro, cambio ya porque tú has hecho uso de la información claro, para un cambio social. Claro, exacto. Es que esos son procesos que entran en la investigación, ¿ya? O sea, no es que digamos hacemos la investigación, simplemente determinamos los análisis y ya pues ya se queda, pero ¿qué estás haciendo con esos, ¿no? La investigación sigue su curso desde su uso,
como resultado. O sea, desde el concept note y para toda la propuesta final que se sube online a las páginas de Magnite, están guiadas por la teoría de cambio. Esa es la ruta de cambio. De dónde empezamos, qué queremos lograr, qué cambios y cambios en qué actores. O sea, todo está ahí. Solo eso se vacía al formato de Magnite a la hora de presentar. No es más que eso. Sí. Ahora, sí, seguimos con lo de lo regional. Sí, porque ya hemos, sí, ya tenemos más o menos, ¿no? Sí. Pero ¿cuáles serían los pasos inmediatos o qué? O sea, hay que ver. Metodológicamente, ¿cómo vamos a...? Creo que tendríamos que hacer esa identificación país por país de cuáles son los productos de mayor consumo, sea de consumo directo, de consumo transformado, y hacer un primer, compartir esa información. Yo diría, nos convertimos en una mesa de trabajo para una investigación regional. Estaríamos todos los que estamos acá, ¿no? Tenemos un WhatsApp para eso. Tenemos un grupo de WhatsApp. Vamos a crear uno nuevo donde esté pues, Solamente Carlos, el el grupo de acá y incorporarlo a Roberto también. sí. Y no sé si Claire quiere estar, pero básicamente vamos a crear otro, ¿no? Es para el diseño del proyecto. Para el diseño, solamente para el diseño del proyecto. Vamos a seguir en el otro, pero para el diseño del proyecto vamos a crear uno O sea, nuevo. para toda la investigación en realidad, ¿no? Para convocarnos, temas de diseño, cualquier tema de la investigación regional. Claro, para ¿Cierto? la investigación regional. Sí. ¿No? Y este grupo que tenemos, creo que habría que añadir a la gente que ha participado en el taller para fluir información o Sí, cosas así, sí, ¿no? sí. Pero si ustedes creen que es necesario separarnos del otro, abrir uno solamente para la elaboración del proyecto. Sí. donde Yo creo que tratamos- sí, porque es que para, también para- va a depender, por ejemplo, en tu caso, María, no sé si tú vas a trabajar con Omar, con Noemí. En nuestro caso creo que sí vamos a trabajar con Jenny, entonces no habría bueno, problema. la incluimos. Ya o sea, está incluido, ya está incluido. Ya, no, pero en la nueva, en el nuevo. Ah, en el nuevo. Entonces, en el nuevo, empezamos con nosotros y luego usted nos dice, incluyan a fulanito, incluyan a menanito. Pero ¿crees que hay mucha gente que está en el grupo de ahora que no va a estar en el proyecto? Porque no sé, por ejemplo, Omar ¿Sí, de ¿Tú Bolivia. crees que son los mismos? Tú, por ejemplo, María, ¿trabajarías con alguien de ellos o no? No sé si... No desde el diseño, no creo, en cosas más Entonces, ¿qué puntuales. piensas que hay que hacer otro grupo? Lo que pasa es que ellos no están en el grupo, pero alguien electo creo que dijo vamos a incluirles a los participantes del taller Claro, todos para, los por ejemplo, para la participantes. memoria, para Sí. fluir información sobre Eso de todas plaguicidas. maneras, claro, pero eso Bueno, yo soy partidario de que los que vamos a involucrar en el diseño es un grupo más reducido, porque Claro. si no es muy complicado. Sí, sí, No, sí. total. Sí, si no todos se sienten con la posibilidad de hablar y de Sí, hacer sí. cosas. Te porque- complica mucho. Y además ¿no? es un poco excluyente Sí, porque sí. hablamos de... Claro. Claro. Sí, digamos, para no crear problemas vamos a incluir a lo que, además los que han pedido formar parte de la plataforma, como el chico de la universidad, por ejemplo, que podría ser bien interesante, a Susana, creo que Susana ya está, pero para la elaboración de este proyecto, para las coordinaciones puntuales, tiene que ser aparte. Ok. Y así nos evitamos, porque si no, se extiende. Una María puede decir, para el diseño del proyecto incluyen a la tal persona de Bolivia. Exacto, ya, y luego que ella lo usted diga. dice, necesito que esté tal persona, ya está, Sí, no hay claro. problema. se incluye. Entonces, Listo, igualito, entonces ese sería el primer paso, ¿no? La mesa de trabajo. Y amplían el otro grupo, Ceci, por favor, ¿Ya? a los participantes de Bolivia, al grupo que tenemos actualmente, sí me gustaría que les incluya. Sí, Porque Noemí va a compartir, por ejemplo, los artículos sobre efectos, todo este tema de lo genético y no sé qué. ya, no hay problema, lo vamos a incluir. Omar y- Porque todos sus datos están ahí. Héctor me tiene que pasar la lista con los teléfonos Ya. y ampliar a los otros participantes. ¿Qué otro paso tenemos que dar? Bueno, ya se ha definido más el otro paso es los tiempos para hacer este trabajo. a eso sí, tenemos que poner los Plazos. tiempos, No podemos dejarlo ahí. plazos. ¿Cuánto tiempo nos...? A lo que nos es común, ¿no? Que es la investigación. Sí, sí, Eso sí. es lo que es No, común. porque la otra cosa del proyecto por país ya corre por su... Cada país hace correr, tú ya estás, está cerrando, ¿no? Ustedes están para
para el proyecto por país? Tendríamos que hablar, empezar a armar. Yo pienso que nuestro producto más... ¿Ese proyecto que ustedes me han presentado, ya está terminando? ¿O está? El de la Consen, no, ese está empezando y es el primer año, son 5 años. Entonces usted no necesita un proyecto. No, es que eso es otra cosa, es otro proyecto. O sea, no tiene que ver tanto, o sea, sí, es otra cosa. Es un nuevo proyecto que van a presentar. Sí, es otra cosa, es un nuevo proyecto. Son del mismo tema, pero completamente diferentes. Yo creo que no solamente tendríamos que tener común el tema de la investigación, sino también el tema de la incidencia. Yo creo que eso también tendría que ser común, ¿no es cierto?, para tomar fuerza a nivel de comunidad andina, para poder incidir en nuestros parlamentarios de la comunidad andina. Yo creo que ese es otro punto de trabajo común. Pues cerremos el tema de la investigación. Claro. Cerramos el tema de la investigación. Eso quiere decir que ya somos un grupo de trabajo. Segundo es que tenemos por lo menos un plazo para poder tener esas 2 hojitas que tú dices, ¿no?, claramente establecidas, y después luego incorporarlo en nuestros proyectos nacionales. Esa sería la ruta, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesitamos para darle tiempo para armarlo todo, ya que esté, como dice la nota conceptual, por lo menos para nosotros, elaborada? Tiene que estar cuando. 2 Estamos semanas, a mediados de octubre, no estamos de para fines de octubre. mes. Para fin de octubre debería Estamos estar, a ¿no? mediados de octubre. Sí, la primera semana de noviembre. Primera semana de noviembre. Pero es Noviembre feriado. puede ser. O sea, sería el máximo de aquí a un mes, ¿no? Como máximo. Pero. Para el 11 de noviembre. Tal vez ya con una segunda revisión, pero. Sí, yo creo que pongamos Primera semana la primera semana de noviembre y en la quincena hacemos una revisión ya para darle el toque final. Sí. ¿Pero están hablando de lo de país o lo de cuál? Las 12. Las 2. Claro. Bueno, tenemos que el país ya casi tienes. Pero sería. Porque la idea es que nosotros también el proyecto presentemos más tardar a fines de noviembre. Sí, lo más pronto posible, dijo anoche también el Roberto, porque como está tardando mucho lo de Magnay, les conviene presentar pronto. Sí, Lo se más están pronto que demorando puedan. más. Por eso que con todo esto lo que ya tenemos, vamos a armar este proyecto y ya pues ya por eso al más tardar yo creo que la quincena de noviembre debe estar acabado, tanto esto como los proyectos nacionales. O sea, Segunda quincena de noviembre. ¿Ya? Segunda quincena. Segundo. No, la quincena, La primera. la primera quincena. Porque en realidad el caso nuestro está hecho y hay que poner presupuesto. Sí, pero también definir la metodología para poder- Hay que tener reuniones con Carlos. Por eso que hay que hacer la propuesta, ajustarlo a lo que hemos conversado. Y eso le mandamos a Carlos, eso lo discutimos con él nada más. Pues, Claro. para que nos diga. o sea, yo creo que la prioridad es las propuestas por país. Es porque en ese marco vamos a tener estos enlaces regionales. Y eso es más trabajo, porque eso es el concept note, la teoría de cambio. Les voy a compartir, tengo a la mano la guía de cómo elaborar la teoría de cambio desde Magnay. Sí, pues, de repente es un poco diferente de otras Probablemente, sí. cooperantes, ¿no? Entonces, eso creo que lo primero. Sí. Porque lo regional yo lo veo así. Ya tenemos el tema, entonces tal vez hay que... Ahorita, ¿qué nos falta definir en eso? Bueno, ya hemos dicho que de los programas de dotación de alimentos de cada país y adicional a eso, otros alimentos de interés de consumo básico, ¿no es cierto? Va a haber una lista más amplia. Hay que incorporar ese tema en el proyecto nacional de cada uno de si tiene este tema. Sí, claro, pero por ejemplo, no tiene que ser, depende de cada país, ¿no? Porque como les dije, para el caso de Bolivia, ese no es el único tema, en realidad, y tampoco es el tema central de la investigación en Bolivia. Estamos más con los sistemas alimentarios, pero por eso depende de cómo ustedes planteen su propio proyecto.
va a ser parte detallada o no tanto. No, pero en relación al tema común, eso no tiene que incorporarse en tu proyecto, creo que no. O sea, Claro, tiene que incorporar. El financiamiento va a venir por cada país, no hay un financiamiento común para todos. El único que va a estar probablemente aparte de eso es Kenny. Sí, a él en el proyecto, sí. Y ahora para las reuniones con Carlos y Betty, tendrá que ser de todos nosotros, ¿no? Sí. Tiene que ser en común, o sea, tenemos que establecer también un cronograma. Por país tendríamos que hacerlo con Carlos primero, por país. Exacto. Primero por país. ¿Cuál tiene que ser? Para el regional nomás. Para el regional. Sí. ¿Por qué no, Héctor, haces un punteo de la hoja de ruta de qué exactamente necesitamos? Ahorita ya tenemos claridad del tema, ¿no ves? Claro, después hay que hacer una votación. Vamos a anotar. Sí. Pues ya tenemos el tema y el tema es ese. Está. Sí. Fechas para presentar la composición del grupo. Creo que el primer punto después de hoy día es indagar más sobre los programas de dotación de alimentos en cada país. ¿No ven? Los compañeros. Uno es el consumo de los alimentos de mayor consumo por cada país, y la dotación de alimentos de los programas sociales. ¿En qué consisten y qué alimentos incluyen los programas de dotación de alimentos en cada país que conozcamos mejor? Interacción sobre la dotación de alimentos de los programas sociales. Sí. Y también los alimentos de mayor consumo por país, sobre todo alimentos frescos, ¿no? De mayor consumo por país. Ese es otro punto, ¿no? Indagar sobre los alimentos de mayor consumo. Ya. Ese es uno. Dos, la formación del grupo. Perdón. La indagación sobre dotación de alimentos de los programas sociales, yo le pondría 2 puntos o sea, ¿qué es exactamente lo que hay que indagar? Es población beneficiaria, la lista de alimentos y el peso de los alimentos dentro de esa... O sea, no es lo mismo que entreguen 5 latas de leche y medio kilo de arroz integral, digamos, ¿no? O sea, hay un peso ahí, hay una preferencia. O sea, hay que conocer esos programas. Esos datos están en los programas sociales. Está. Lista de alimentos, población beneficiaria. Y otros. Yo lo pondría como un segundo punto, la indagación sobre los alimentos de mayor consumo. Ya, esa es una tarea nuestra, ¿no? Tenemos que indagar eso en cada país. Esto nos vas a pasar, ¿no? Sí. Y lo tercero es la formación del grupo. El grupo, claro. El grupo de trabajo. Este tema que proponías tú, Ceci, de la incidencia también creo que hay que revisar como algo conjunto, común. Hay que dejarlo anotado para Sí, que no se nos sí, olvide, sí. ¿no? ¿Cómo sería para redactarlo? No, pero esto terminamos el tema de investigación, después decimos los ejes transversales estratégicos que hemos hablado ayer, que está la formación de la red, que está, digamos, el observatorio, que está el repositorio, que está el tema de la norma andina, que podríamos vigilarlo. Eso es en términos concretos que lo que nos ha hecho Roberto es que esos temas van como actividad en los proyectos. Claro. ¿No? Sí. O sea, porque la incidencia yo no le veo como otro tema. En realidad la incidencia va a venir también a raíz de los resultados que a nivel regional saquemos de esta investigación. O sea, con esos datos vamos a poder Si en la teoría de cambio se establece el vínculo entre la investigación y la difusión, ahí sí, obviamente es parte del proyecto, ¿no? Pero igual tiene que estar como país por país, ¿no? Como si no, ¿cómo vas a financiar? Tienes que ponerlo como... Ya. Luego Ustedes que les ha financiado con la ¿cómo después de una vez que ha sido aprobado, hacen las actividades y desglosan las actividades,
hacen cada año ¿Intercambio de información hasta cuánto tiempo? Sí, bueno, lo que hacemos nosotros más o menos es que tenemos una o dos preguntas de investigación por año. Entonces, en base a esas preguntas, pero digamos, si tú le pides 300.000 a Marnet y ella te da, y son 3 años, te da 100, 100, 100. Entonces tienes un presupuesto igual para cada año. Entonces ahí tú decides cuánto puedes responder en ese año. Hay preguntas que tardan los 3 años, hay preguntas que en el primer año se responden, o sea, es de acuerdo a la actividad. Eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, que las preguntas que están de las que hemos hecho nosotros, tenemos que calendarizarlo. ¿Qué pregunta respondemos año 1? ¿Qué pregunta respondemos año 2? ¿Qué pregunta respondemos del año 3? O puede ser, nos dura 3 años una pregunta. Exacto. Eso, y justo eso, ahí viene el tema que dice María, es la flexibilidad de Marnet. Ojo, que cada año ellos te piden un informe anual y luego del informe anual ellos hacen reajustes con el proyecto y con el equipo regional que es Roberto y Cle, ajustes a la teoría de cambio, porque puede ser que en ese primer año dices, chuta, pero esto no es a donde quería llegar. Entonces puedes hacer reajustes, puedes cambiar tus preguntas, puedes reducir las preguntas. Entonces eso te da una flexibilidad justamente de ir avanzando en la investigación. Por eso es teoría del cambio. Claro, además los supuestos pueden cambiar, exacto, de un año a otro, ¿no? Claro. Sí, eso es lo bueno de la teoría del cambio, Sí. ¿no? Que puedes ir ajustando en el tiempo. O sea, ¿qué más se incluye? Ya no vas a vivir en Queda. O sea, el intercambio de información va a ser a través de una reunión virtual, ¿cierto? Sí, claro, tiene que ser virtual. La información que vayamos consiguiendo se va compartiendo y la idea es que en base a eso hagamos una primera reunión de trabajo sobre esa información para ir repitiendo cosas. Esta sería la primera semana de noviembre. O sea, el intercambio de información es permanente. Sí, claro. Ah, pero entonces hay otro punto es hacer una reunión para... Hemos puesto ya. Reunión de trabajo, primera semana de... Esa sería... Para compartir la información sobre los programas y alimentos. Claro, para definir ya ciertas cosas, ¿no? ¿Eso sería todo? Sí. Pero también hay que indicar cuándo nos vamos a reunir con Carlos y con Cristina. Hay que indicar para decirles con tiempo, porque ellos me imagino serán gente muy ocupada, para decirles, mira, estamos proponiendo reuniones tales días para ajustar la pregunta, para ajustar el planteamiento, entonces... La reunión con Carlos Barahona. Después de la reunión de nosotros, de compartir, ahí definimos una fecha y le escribimos a Carlos para decirle, a Carlos, primero creería que Carlos, pero paralelamente Diego, Roberto hablaba de que tú y Roberto pueden hablar con Quentin. Hay que darle seguimiento a eso. Eso es más para el tema de preguntar los tiempos que tiene Quentin, porque como está con otros compromisos, pero yo le vi bastante... Hoy no dijo nada. Entonces entiendo que le interesa ser parte de esto. Seguramente él va a intervenir un poco, incluso puede hacerlo tal vez por país en las metodologías, porque a él le encanta un poco eso, la parte de la metodología, y para después él saber qué datos va a tener para analizar. Entonces puede ser que intervenga en esta primera parte, se pierda en todo el proceso de recolectar la información y todo, y cuando ya vayamos con información más clara, él vuelve y dice, a ver, estos datos vamos a empezar, y empieza a analizar. Porque su fuerte de él es el análisis. Y eso lo vamos a complementar con Carlos. O sea, lo que pienso es que Carlos va a intervenir en la parte y que Quentin no va a poder estar tal vez por el tema del tiempo. Entonces va a ser como una cosa ahí en la que tenemos que interactuar con los dos a la vez. O sea, Quentin, Carlos, Quentin, más o menos así lo veo. Sí, pero alguien tiene que darle seguimiento a clarificar si el Quentin va a estar o no. Y de hecho yo no sé si sea Quentin, por eso el Roberto ayer hablaba de tal vez un nuevo doctorante, no sé, tal vez alguien que esté a tiempo completo, porque Quentin creo que no va a tener el tiempo a 100%. Entonces hay que ver. ¿Quién puede sugerir a ese nuevo? Esa es una buena pregunta. Pero lo primero que hay que hacer, chicos, es que, Diego, yo creo que tú, que tienes el contacto más cercano con el Quentin, hagas un mail al Roberto con copia a Quentin y decirles, miren, como ya hemos manifestado nuestra intención de que Quentin nos pueda apoyar en este proyecto. Es que eso ya hicimos hace un mes.
Y Quentin dijo que no tiene tiempo ahorita, porque está a full time con un trabajo. Ah, o sea, Entonces, pero ahora no dijo nada. No dijo nada. sí, por eso me sorprende, no sé. Tal vez le puedo volver a preguntar a ver cómo él piensa. Con copia a Roberto, Sí, sí, sí. pregúntale, Claro. a ver si... Sí. si- Ok. Mejor para tenerlo claro, ¿no? Diego hace Sí. seguimiento de un posible coordinador. Héctor es Quentin, es con E. No, Quinn. Cuen. Es sin la I. Quintín. ¿Qué? Le dije otra vez. No es San Quintín. Ahí está bien. Sí, ahí está. Ay, ¿qué hace calor? Hace seguimiento para ver el tiempo y la disponibilidad de Quentin. Sí. Vamos a abrir un poco las puertas porque está muy caluroso. Ya listo. ¿Cómo está? Yo creo que ya. Finish. ¿Ya? Ya. Ahora un relajo para que vayan a arreglar sus cosas, lo que tienen que arreglar. Y a las 1:30 es el almuerzo acá en el comedor, por favor, ¿ya? En el piso. Ya sacaste.